Como cada año ponemos de parte del Señor una dirección y una forma de avanzar en esa dirección, en lo personal y también como iglesia. Entonces, 2017, el año del discípulo, queremos con la ayuda del Espíritu Santo dar esa dirección en lo personal y en lo congregacional. Que el Señor nos está hablando a que fundamentemos nuestras vidas y echemos raíces en la palabra, para no ser solamente creyentes de domingo o creyentes de un servicio a la semana, sino ser discípulos del Señor cada día. Amén. Así que vamos a hacer una confesión, la vamos a poner en pantalla y la vamos a hacer varios domingos, por lo menos hasta que la podamos tener escrito, memorizada. Vamos a ponerla entonces en pantalla. Vamos a ir juntos. Yo digo 1, 2, 3 y comenzamos de esa manera entonces. Y vamos a repetirla en voz alta. Amén. 1, 2, 3. 2017 es el año del discípulo. Así que buscaré a quienes discipular en forma personal. A la vez permitiré que otros hablen en mi vida y me discipulen. Voy a estudiar la palabra y entrenar mi mente en las cosas de Dios. Voy a aprender doctrina y crecer en conocimiento y en fe. La Biblia dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así que en este año permaneceré en la palabra y seré formado como un discípulo. En la CCA hacemos discípulos que hacen discípulos y así convertirnos en una bendición para toda Arequipa. Me importa la vida y el destino de las personas. Por eso, este año yo seré una bendición para muchos dentro y fuera de mi iglesia. Seré un discípulo que hago discípulos. Gloria al Señor. Amén. Esa es nuestra confesión entonces. Y vamos a tenerla cada domingo, por lo menos este año, este primer mes del año, para tenerla y también la vamos a poder dar para que ustedes la tengan fotocopiada. Entonces, acabamos de cerrar con broche de oro, como hemos visto en nuestro resumen, video resumen, nuestro año sin precedentes. Hemos escuchado testimonios y estamos agradecidos al Señor como el Señor ha obrado. Estamos muy agradecidos, pero siempre dispuestos a más. Dile a tu vecino, siempre estaré dispuesto a más. Más de Dios para mi vida y más de mi vida para Dios. Amén. Así que 2017 es el año del discípulo. En Juan 8:31, en Juan 8:31 y 32 dice así. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, Jesús nos mandó a ser fieles a su palabra, porque solamente siendo fieles a su palabra, nos convertiremos en verdaderos discípulos. Y mientras somos discípulos en desarrollo, la verdad nos va a ser revelada y esa verdad nos va a hacer libres de diferentes formas de pensar, de diferentes maneras equivocadas de vivir la vida. Vamos a caminar en una libertad progresiva por la revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa es la forma que un discípulo vive la vida. ¿Qué es un discípulo entonces? Es una persona que sigue e imita a Jesucristo. Para eso la persona se convierte en un aprendiz. Yo soy un aprendiz de la vida hace 37 años. Cuando dediqué mi vida al Señor, la puse en sus manos un día. Le dije, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Haz de mi vida lo que tú deseas y necesitas hacer. Cámbiame, sácame de toda mal forma de vivir. Enséñame un nuevo camino para vivir mi vida. Cuando yo le dije eso al Señor, entonces comencé una vida de aprendiz. ¿Cuándo la he terminado esa vida de aprendiz?
No la he terminado todavía. No la voy a terminar. Sigo siendo un aprendiz. ¿Por qué? Porque eso es ser un discípulo. Tenemos un Señor al cual mirar, del cual aprender, al cual imitar, al cual adorar, al cual obedecer, al cual seguir. Ese es un discípulo. Amén. Es alguien que decide unir su destino al de su maestro. Es alguien que se compromete de por vida. Es alguien que se casa con él para siempre. Un discípulo es una persona que se niega a sí mismo para seguirle a Jesús hasta el final. Un discípulo de Jesús, entonces, se embarca en el proceso de llegar a ser como él y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Todos estos pensamientos que comparto provienen de la palabra de Dios y deben llegar a penetrar nuestra mente y quedarse en nuestro corazón. Ahora, si pensamos de Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo cuando morimos, entonces, si pensamos de esa manera, que Jesús es solamente para que tengamos salvación y vida eterna, es importante el perdón de pecados. Es importante que Él nos perdone y es importante que un día por nuestra fidelidad vayamos al cielo. Pero si pensamos solamente en esos términos, estamos teniendo un evangelio ligero y superficial. Porque hay personas que dicen, sí, recibió a Jesús, mi familiar hizo la oración de fe y estoy creyendo que se fue al cielo. Es bueno creer así, pero es mucho mejor creer que ese familiar o tu misma persona, o yo mismo, nosotros como creyentes, al poner nuestra fe en Jesucristo, podamos vivir esa fe, podamos ser fieles a esa verdad y podamos crecer como discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que llamarnos cristianos y asistir a una iglesia cada domingo no significa necesariamente que seamos discípulos de Jesús. Repito, el que vengamos fielmente el domingo a la iglesia no significa, no es lo mismo necesariamente que ser discípulos del Señor Jesús. Cuando llegamos a comprender quién es Él y cuando nosotros llegamos a saber que nuestro amor y agradecimiento nos va a hacer postrarnos a sus pies y tener una entrega sin restricciones y decirle, tú eres no solamente mi Salvador, el que has muerto por mí en la cruz, sino que eres mi Señor. Te entrego mi vida completamente a ti, no como una sola oración, declaración, sino como una manera de vivir el resto de mis días y el resto de mis años aquí en la tierra. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, Él nos libró de la esclavitud, del pecado y de Satanás y nos ha trasladado a su reino. Él es nuestro Rey y Señor. Y nos hemos comprometido entonces con Él para el resto de toda nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Levanta tu mano conmigo y di entonces lo siguiente: Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor. Yo le he entregado toda mi vida a Él. Me he comprometido a vivir para Él el resto de mi vida hasta que muera físicamente. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, según la Biblia, un discípulo es uno que le va a servir como esclavo, como un esclavo sirve a su amo. Aunque Él ha decidido llamarnos, ¿qué? Amigos. Digan fuerte, Él ha decidido llamarnos amigos. Pero la Biblia nos enseña que así como un esclavo sirve a su amo, así es la manera que un corazón entregado a Jesús debe mirar a Él como Señor y debe escuchar de Él como Señor y debe obedecerle a Él como ¿qué? Como Señor. Porque si no, ¿para qué lo llamamos Señor?
¿Solamente para nuestras oraciones? ¿Solamente para decir, Él es el Señor de mi vida, como un cliché, como un eslogan? No. La Biblia nos enseña el significado de Señor para vivir en esa relación con Jesucristo como nuestro Señor cada día. ¿Pueden decir amén? Entonces, sí es cierto que nos ha librado de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Y ahora Él es nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro dueño. Entonces, seguir a Cristo significa amarlo, adorarlo, obedecerlo, estar continuamente conectado con Él. Y al vivir así, entonces, procurar que todos nuestros conocidos se conviertan también en discípulos de Él. Un discípulo en una forma normal va a querer que otros conozcan a Jesús y sean discípulos. Entonces el hombre y la mujer que no gana a otras personas para el reino de Dios, la persona, el cristiano que no predique el evangelio, el creyente que no vive apasionado para que otros escuchen la verdad y sean libres en esa verdad y se conviertan también en discípulos, entonces son personas que no están viviendo su vida conectados con el Señor, no están desarrollándose como discípulos. Y la palabra es directa. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dile a tu vecino, nuestra nación es Perú. Dile, nuestro renancia es para el Perú. Quiero explicar eso mientras el versículo todavía está en pantallas. Jesús mandó a todas las naciones porque el evangelio es para todas las naciones, pero nuestro mandato es Perú. Nuestra nación es el Perú. Dios nos hizo nacer aquí, vivir aquí, soñar aquí, crecer aquí, creer aquí, trabajar aquí. ¿Para qué? Para ganar a los peruanos para Cristo. Y si hay algún otro extranjero que vive en Perú, también lo ganamos de Yapa. Pero nuestro enfoque es ganar a los peruanos para Cristo. Haciendo discípulos que hacen discípulos. Entonces el mandato es directo. Jesús dijo, ganen, prediquen el evangelio. Pero junto con la predicación están ordenados con la autoridad y la unción que Dios me ha dado, que mi Padre me ha dado, que el cielo me ha encomendado. Esa misma unción la tienen ustedes, esa misma autoridad la tienen ustedes para hacer discípulos en toda la nación de Perú, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de la CCA, y tenemos que profundizarnos en esa labor, en ese mandato. Ese es el mandato del Señor Jesús. Entonces nosotros como discípulos de aquel Señor en el cual hemos creído, de esa manera entonces nosotros establecemos el evangelio del reino aquí en la tierra. Y somos llamados a vivir en esa fe. Y somos llamados a vivir en ese reino. En nuestro idioma castellano entonces la palabra Señor es muy común. No es una palabra especial. Entonces decimos el Señor González, el Señor Pérez, el Señor Jesucristo. Es el mismo término. Aunque en nuestra mente hay una diferenciación, sin embargo, el no tener otro término ha desgastado el concepto de lo que es el Señor. Kyrios, en griego, en todo el Nuevo Testamento, está escrito así como Kyrios, que significa Señor. Entonces, en el idioma original, era una palabra separada solamente para la máxima autoridad. Era separada para el emperador, por ejemplo, para el César de aquel tiempo. En el tiempo de Jesús, entonces, el César era el que tenía el nombre de Kyrios. Entonces, la figura era que, así como un esclavo, porque había esclavitud en aquel tiempo, como un esclavo dependía 100% de su amo. Si su amo quería, lo vendía, lo regalaba o lo hacía trabajar duro en forma cruel, o era un buen amo que le daba trabajo pero de una forma apropiada y lo trataba dignamente. ¿Dependía el esclavo de quién? De su amo. Entonces en aquel tiempo un amo era un
era un Quirios. Pero el amo era uno solo. Habían muchos amos que tenían esclavos. Pero el Quirios era la máxima autoridad del imperio. El Quirios solamente era el César de ese tiempo. El rey, el César, era entonces la autoridad máxima. Y todos tenían el entendimiento claro, era el Quirios, el Señor es su traducción. El César era el Señor, el dueño, el amo, la máxima autoridad. Entonces la gente de aquel tiempo tenía el concepto muy claro. El César era el Señor. Por eso entonces, cuando los funcionarios del gobierno y los soldados y personas se saludaban, decían, ¡viva el César! Ese era el saludo entre ellos. Y el otro que respondía, sí, viva el César. Era la respuesta. Estaban diciendo, se saludaban con el nombre más alto que era su Señor. Y eso era una imposición. Era una imposición para todos los que trabajaban en el Imperio Romano, pero también si un soldado saludaba así a un civil, a un ciudadano normal, el ciudadano normal tenía que responder, sí, vive el César. Estaban diciendo, sí, es el Señor, que vive el Señor. Creemos, respaldamos lo que el Señor es y lo que quiere hacer, eso es. Estamos unidos al César. Por eso es entonces, cuando Jesús resucita y los deja a los discípulos y les dice, vayan, con la autoridad que les he dado, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces ellos predican el Evangelio como Jesús lo enseñó, con la autoridad que venía del cielo a la tierra. Y la gente recibía al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que sus vidas cambiaban, lean Hechos. Dice que se bautizaban inmediatamente. No esperaban a veces ni el día siguiente, hasta la medianoche se bautizaban. O sea, era una decisión definida, drástica, completa, y el término Señor alumbraba mucho esta revelación, porque era el Señor Jesucristo. Era un nuevo Señor. Ellos tenían el concepto que el Señor solamente se usaba para el César. Es por eso que en aquel tiempo había mucha persecución a los creyentes. Porque cuando alguien decía a un creyente, un soldado, un funcionario decía, vive el César, que era el saludo, entonces ellos decían, no, vive el Señor. Se referían al Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que había mucha persecución y ellos hacían eso sabiendo que estaban exponiendo sus vidas a castigos, inclusive algunos podían llegar a la muerte si los llevaban a juicio. Entonces, en el tiempo del César, en la iglesia neotestamentaria, en Hechos, donde habían personas que morían por la causa del Señor, entonces era difícil, pero a la vez era una forma normal de vivir para los creyentes. Ellos habían decidido, entrego mi vida al Señor Jesucristo, entonces Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me ha librado del pecado, de Satanás, de la muerte eterna, Él me ha dado todo, entonces el Señor Jesucristo es mi Quirios, es mi Señor, el César no. Entonces, yo como ciudadano romano acepto al César. Voy a hacer lo que el César diga, siempre y cuando el César no diga algo diferente a lo que ha dicho mi Señor Jesucristo. Si el César dice algo diferente a lo que ha dicho el Señor Jesucristo, entonces yo voy a obedecer lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Y por eso morían algunos. Entonces, en el tiempo del César, en la iglesia neotestamentaria, había muchas otras religiones. Habían gente que adoraba a los astros en el cielo, otros adoraban a piedras, había una diosa en Éfeso llamada Diana, habían diferentes dioses que las personas podían elegir y adorar. Entonces, el César no estaba en contra de las religiones. El César ordenó específicamente que el que
negaba que él era el César, entonces entraba en problemas legales. Y todas las demás religiones no tenían problemas. Adoraban a quien les daba la gana, pero decían, César es el Señor. Pero los cristianos entonces no tenían una religión, tenían una adhesión completa a su fe en el Señor Jesucristo. Y entonces ahí el César tenía un problema. Se puso celoso, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque había un grupo creciente de hombres y mujeres que tenían una fe más que una religión. Porque todos los religiosos decían, vive el César. César es el Señor. Pero los creyentes decían, no, Jesús es el Señor. No tenemos que ceder al César si lo que dice el César es contrario a la palabra que el Señor Jesús nos ha dejado. Así que el César no iba en contra de la religión. El César ordenó que se negara que Jesús era el Señor. Entonces, a la gente no le decían cambia de religión. No, a la gente que los tomaban presos y los perseguían, les decían niega que Jesús es el Señor. Si tú niegas que Jesús es el Señor, entonces te soltamos. ¿Y qué hacían los hombres y las mujeres que tenían su fe en Jesús? No lo negaban. Y por eso iban al circo de leones donde cientos morían como un espectáculo para la realeza y para parte de la sociedad. Por eso los morían sacrificados, por eso los quemaban, los apedreaban, los crucificaban de cabeza, hacían un ridículo de ellos mientras morían. ¿Por qué hubo tanto sufrimiento y persecución y muerte? Porque los creyentes de aquel tiempo no negaban su fe en que Jesús era el Señor de sus vidas y no el César, no el emperador. Entonces, cuando compartimos un evangelio que solamente es un evangelio, recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y no explicamos que el término Señor es una palabra separada para la máxima autoridad, y de ahí viene del griego, Kyrios. No explicamos que no es la forma educada de decir señor García o señor Fernández, sino que es un término separado para el dueño, para el amo, para la máxima autoridad. Entonces, desvirtuamos el entendimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, porque la palabra ha perdido mucho en cuanto al significado. El Señor Jesucristo en aquel tiempo era aquel Señor por el cual las personas morían. ¿Por qué morían? Porque ellos decían, Él me entregó todo, me rescató del pecado, me libró de Satanás, me ha dado una nueva vida, estoy ahora unido a Él, tengo una vida eterna. Entonces Él me ha dado mucho más que el César me ha dado, muchísimo más. Él me ha dado algo espiritual, es mucho más valioso. Entonces Jesucristo es mi Señor y no el César es mi Señor. En Él está mi salvación que es eterna. En esa verdad yo vivo. Si tengo que morir, entonces voy a morir, pero no voy a negar que Él es mi Señor. Voy a vivir para Él. Y si no muero y vivo para Él, voy a vivir obedeciéndole. Voy a vivir haciendo su voluntad. Voy a vivir entonces agradándole. Voy a vivir difundiendo la misma fe en la cual he creído. Así vivían los creyentes aquel tiempo. Tan difícil, tan distante y diferente a lo que muchos creyentes hoy día viven. Muchos creyentes hoy día solamente mencionan el nombre del Señor cuando van a orar. Y piden al Señor Jesús que los proteja, que los cuida, que los bendiga, que cuide su comida, que cuide su trabajo, que cuide su gatito. Y dicen en el nombre del Señor, amén. Entonces el evangelio de la Biblia, del libro de los Hechos, al evangelio de los años 2000 en nuestro milenio, ha cambiado muchísimo. Y nosotros tenemos entonces que entender con un corazón abierto, con una mente libre, que en muchos casos Jesucristo no está siendo visto como el verdadero Señor en nuestras vidas. Y que por lo tanto entonces muchos creyentes son creyentes verdaderos, aman a Dios, pero no están viviendo como discípulos del Señor Jesucristo. Y con lo que la iglesia necesita en cualquier parte del mundo para predicar el evangelio, para hacer fuerte
poderosa con el poder de Dios y hacer discípulos verdaderos que transformen las sociedades, lo que la iglesia necesita entonces es hombres y mujeres que entendamos que el Señor Jesús sigue siendo el dueño de nuestras vidas, el amo, la máxima autoridad al cual debemos adorar, servir, oír, obedecer, caminar con Él, agradarle a Él todo el resto de nuestras vidas, y de esa forma Dios nos va a usar como verdaderos discípulos. Entonces, para los creyentes de Jesucristo, el Kyrios, su nuevo Kyrios, Jesucristo, el Señor Jesucristo, era mucho más que el padre y la madre, era mucho más que la esposa y el esposo, era más que el hijo, la hija. Eso dice la Biblia, Jesús lo enseñó, ellos lo vivieron así. Entonces, el Kyrios Jesucristo era antes que uno mismo. Y por supuesto, antes que el César. Entonces, su actitud en la vida era esa. Ellos podían decir: César, tú puedes contar con nosotros. Somos ciudadanos romanos. Pero cuando lo que nos mandas está en contra de lo que nos manda Jesús en su palabra, entonces vamos a obedecer a Él y no a ti. ¿Por qué? Porque Él nos libró, nos rescató, entregó su vida, nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, Él es nuestro amo. Él es el primero, Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es la máxima autoridad. Así vivieron y así cambiaron el mundo. ¿Por qué no cambiamos ciudades en ese tiempo? ¿Por qué la iglesia de Cristo, a pesar de que crece numéricamente, no cambia sociedades? Porque la vida que tenemos en relación al Señor Jesucristo es muy diferente a la vida que esos hombres y mujeres tenían conectados a su Señor Jesucristo, entendiendo que Él era el amo. Y aunque Él había dicho: voy a llamarlos amigos, porque les voy a revelar cada cosa que mi Padre me ha mostrado, y van a ser copartícipes de mi reino, y van a ser colaboradores conmigo, y van a ver los resultados del cielo en la tierra. Aunque Jesús dijo: son mis amigos, ellos aprendieron que el llamado para caminar con Jesús era una relación de discípulos, imitadores, aprendices de su amo, de su Señor, de su dueño. Y por eso cambiaron lo que cambiaron. Entonces, ellos mantuvieron su fe. El evangelio del reino de Dios se mantuvo en ellos y a través de ellos. Y ellos enseñaron con sus propias vidas entonces que Cristo es el Rey y que Él era la autoridad máxima y que Jesús era el eje de la redención sobre la cual ellos vivían su vida. Entonces ellos sabían que Jesús era la cabeza, era el esposo, era el proveedor, era el protector. Él es la piedra angular de la salvación. Entonces, el evangelio se convirtió en una buena noticia para toda persona que lo escuchaba, porque estaba basado el evangelio en la gracia de ese Jesucristo que se entregó hasta la muerte de cruz, y estaba sostenido el evangelio por el amor de ese Padre que envió a su Hijo, y ahí estaba obrando el Espíritu Santo, dirigiendo con señales, prodigios y con milagros. Así que Dios el Padre le dio la máxima autoridad a su Hijo Jesucristo. Y la palabra dice que con esa máxima autoridad se ha quedado hasta que Dios el Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pues el apóstol Pablo dice en Romanos 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestro sistema de valores como creyentes ha cambiado. Yo pregunto: ¿quién es el Señor? ¿Quiénes son los siervos? La iglesia ha aprendido mal a orar poco y rápido. Y como la sociedad es una sociedad de cosas automáticas, rápidas, instantáneas, entonces la iglesia ora poco y rápido. Y en lo poco y rápido parece más que da órdenes a Dios, a que nos supla cosas, a que nos responda, a que nos bendiga.
Y es como que han cambiado las cosas. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que da órdenes? ¿A quién se le tiene que apreciar? ¿A quién se le tiene que mirar, observar y aprender de Él para ser buenos discípulos? Porque si no miramos, apreciamos, adoramos, alabamos, nos acercamos a Él, no podemos ser buenos discípulos. ¿Quién da las órdenes a quién? ¿Dios existe para nosotros o nosotros existimos para Él? Por eso dijo Jesús a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cierra tus ojos. ¿Tú vas a ser un discípulo de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿O vas a ser un creyente de acuerdo a las circunstancias del tiempo en el cual vivimos? Vamos a desarrollarnos como discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a creer su voluntad y vivirla. ¿O vamos a desconocer su voluntad y pedir que Él solamente obre en lo que creemos que es nuestra buena voluntad? La mayoría de nuestras oraciones están basadas en lo que suponemos que es nuestra buena voluntad, porque hemos perdido el contexto de lo que es el Señor. Hemos perdido la forma de buscarlo como Señor, de depender de Él como Señor de nuestras vidas, de intentar continuamente agradarle porque Él es nuestro dueño. Y cuando un amo terrenal no era agradado por su esclavo terrenal también, lo podía regalar, vender o lo podía hacer sufrir. Él no ha venido para hacernos sufrir. Él ya sufrió por nosotros en la cruz. Él nos ha redimido. Nos ha dado un título y nombre de amigos para que seamos colaboradores con Él, haciendo la labor de su reino. Pero en ningún momento ha cambiado que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. En ningún momento el Evangelio ha cambiado, que Él es el que tiene que ser visto, adorado, apreciado, escuchado y obedecido. No sé en qué momento la iglesia ha cambiado eso. No sé en qué momento la iglesia ha cambiado las formas y las maneras. Y ha cambiado las costumbres de la iglesia, el libro de Hechos, y nos ha enseñado otras costumbres, otra forma de relacionarnos con el Señor. Hasta el nombre Señor se nos ha desgastado, porque no es un nombre propio. Siempre fue un nombre propio. Era el Kyrios, uno solo. Él es Jesucristo. Él es el que quiere que tú y yo seamos formados como discípulos, no solamente asistentes a la iglesia, no solamente lectores de la Biblia, no solamente aceptantes de algunas verdades en la Biblia y las que no nos convienen no las aceptamos. No. Él nos ha llamado a que seamos discípulos y discípulos verdaderos, que crezcamos, que caminemos en libertad mientras somos discípulos, porque dice: entonces obedecerán mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, y obedeciendo mi palabra conocerán más de la verdad y serán libres. Tenemos que seguir siendo libres de ataduras, de maneras, de formas equivocadas en las cuales hemos estado viviendo, y tenemos que humillarnos delante del Señor Jesucristo, el amo de nuestras vidas, y rendir nuestras vidas a Él y decirle: quiero ser realmente un discípulo tuyo. Porque es la única manera que podamos hacer discípulos a otros. Si no somos verdaderos discípulos, no podemos discipular ni a una media persona. Pero siendo discípulos verdaderos de Jesús, Él nos va a usar para discipular a otros. Toma tus decisiones. Estamos comenzando un tema importante, no solamente para animarnos a algo, sino para cambiarnos hacia algo, hacia una manera más bíblica
de relacionarnos con el Señor Jesucristo y de caminar con Él. Mientras estás orando, yo voy a hacer una oración de fe. Y si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si has pecado y eres un creyente y te sientes condenado, arrepiéntete de tu pecado y el Señor te perdona y te restaura. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque Él ya le entregó por ti. Y Él tiene poder para hacer de tu vida una vida nueva, cambiada, perdonada y diferente. Hacemos la oración de fe. Señor Jesús, tú te entregaste por mí hasta la muerte, llevando mis pecados y toda maldad. Yo me entrego a ti también hasta la muerte. Hasta el día que tenga vida, yo viviré para ti. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón por mis maldades. Por fe recibo tu perdón. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén.